Hay cosas que una mujer aprende a leer sin que nadie se las enseñe. El peso de unos pasos en el corredor. La diferencia entre una puerta que se abre con prisa y una que se abre con intención. El sonido del silencio que viene después. Inglaterra, 1843. Violette Hammond llevaba 22 años aprendiendo. La vela sobre el tocador llevaba encendida casi 2 horas. Afuera, el viento de noviembre empujaba contra los vidrios con la insistencia de algo que quiere entrar, y el cuarto era frío de esa manera particular que tienen los cuartos que nadie calienta con cuidado. Violette no lo notaba. Tenía los ojos fijos en el espejo y las manos ocupadas, y la concentración de alguien que ha aprendido a convertir las tareas pequeñas en algo parecido a la dignidad. No tenía doncella. Había tenido una, años atrás, cuando su madre todavía vivía y la casa todavía era otro tipo de lugar. Después de Evelyn, las cosas se reorganizaron con la eficiencia silenciosa de una casa que cierra una habitación que ya no usa. La doncella había pasado al servicio de Henriette. Violette había aprendido a arreglarse sola. Esta noche lo hacía con más cuidado que de costumbre. El baile del duque Carvel era mañana. No era un baile menor. No era una de esas reuniones de condado donde los candelabros se encendían a medias para ahorrar cera y la música paraba antes de las 10. Era el primer evento social de la temporada en Ashfield, la propiedad principal de los Carvel, y la mitad del condado había estado hablando de él durante 3 semanas. El duque Edmond Carvel llevaba 2 años fuera de Inglaterra y había vuelto en septiembre sin dar demasiadas explicaciones, que era exactamente lo que hacía que todo el mundo quisiera dárselas. Violette no tenía opiniones particulares sobre el duque. Lo que sí tenía era el cabello a medio terminar y la determinación de que, si iba a ese salón, iba a entrar con la cabeza levantada. Había tardado en decidir cómo llevarlo. Su cabello era castaño, liso, más largo que la moda estricta dictaba, pero menos que lo que su madre había usado, y tenía la particular tendencia de caer exactamente como quería y no como se le pedía. Después de varios intentos, había encontrado la forma. Unos pasadores en los lados, el resto recogido en la nuca, con los mechones delanteros fijados con precisión. No era elaborado, era ordenado, limpio y era suyo. Estaba colocando el último pasador cuando escuchó la puerta. No hubo crujido. No hubo vacilación. Henriette Hammond no vacilaba nunca. Eso era lo primero que Violette había aprendido de ella a los 12 años, cuando la mujer entró a la casa de su padre con 2 baúles, una hija de 10 y la sonrisa de alguien que ya había decidido la disposición de los muebles antes de cruzar el umbral. La indecisión era, para Henriette, una forma de debilidad que simplemente no practicaba. Entró al cuarto con una vela en la mano y la expresión de alguien que realiza una visita completamente ordinaria. Estaba pasando por el corredor, dijo, y miró a Violette en el espejo con la atención leve de quien evalúa algo sin comprometerse a una conclusión. Quería ver cómo ibas. Bien, dijo Violette. Dejó las manos quietas sobre el tocador. Henriette se acercó. Llevaba una bata de seda color marfil y el cabello rubio recogido para la noche. Y había algo en su manera de moverse por un cuarto, cualquier cuarto, que hacía que el espacio pareciera reorganizarse ligeramente a su alrededor, como si los objetos supieran que era ella y ajustaran su posición en consecuencia. Se detuvo detrás de Violette y estudió su reflejo. El peinado, dijo después de un momento, con el tono moderado de alguien que intenta ser útil. Hay algo que no termina de asentarse. Violette no respondió. Aquí. Henriette ya tenía la mano extendida, en ella un peine, y en la otra, casi como algo olvidado, un paño húmedo que había traído sin que Violette lo hubiera visto llegar. Deja que lo revise. No era una pregunta. Con Henriette pocas cosas lo eran. Lo que siguió duró menos de 10 minutos. Henriette trabajó con la misma calma eficiente con que hacía todo. El paño húmedo deshaciendo con suavidad lo que Violette había tardado casi 1 hora en construir. El peine pasando después con una precisión que era casi meticulosa, casi cuidadosa, casi como si hubiera una intención genuina detrás del gesto.
Los mechones delanteros que habían quedado fijos se soltaron. La forma del recogido se perdió. El cabello quedó liso, aplastado en algunas secciones e irregular en otras, con esa calidad particular de algo que ha sido intervenido sin llegar a ser arreglado. Henriette inclinó la cabeza hacia un lado y estudió el resultado. Mucho mejor, dijo. Más natural. Lo otro era demasiado forzado para tu tipo de cabello. Violet miraba el espejo. Gracias, dijo. Henriette dejó el peine sobre el tocador con el sonido suave y preciso de alguien que cierra un tema. Duerme bien, dijo, y salió del cuarto con la misma fluidez con que había entrado. La puerta quedó entornada. La vela en el tocador parpadeó con la corriente de aire y luego se estabilizó. Violet no se movió durante un momento. Tenía las manos sobre sus rodillas y los ojos en el espejo, en el reflejo del cabello que ya no era lo que había sido, y pensó, con la claridad fría de alguien que ha dejado de sorprenderse hace mucho tiempo, que Henriette nunca hacía nada por accidente. Nunca había hecho nada por accidente en 10 años. No empezaría esta noche. No era el cabello. Era el baile. Era que el duque Carvel había vuelto de 2 años en el extranjero y era soltero y tenía un título que hacía que la mitad del condado recalculara sus prioridades y que Philippa, la hija de Henriette, tenía 20 años y los ojos azules y había sido preparada para exactamente este tipo de oportunidad con la misma dedicación con que se prepara a un caballo para una carrera, y que Violet, de pie junto a Philippa, debía ser un contraste, un fondo, un recordatorio silencioso de que la familia Hammond tenía una hija que valía la pena mirar, y no era la que llevaba el cabello aplastado y el vestido de 2 temporadas atrás. Henriette no era cruel por crueldad. Eso lo había entendido Violet a los 15 años, y comprenderlo no había hecho las cosas más fáciles, pero sí más claras. La crueldad por crueldad era impredecible, errática, perdía el hilo. Henriette era cruel por cálculo, lo que significaba que cada cosa que hacía tenía una dirección, y si uno entendía la dirección, podía al menos saber de dónde venía el golpe antes de que llegara. Esta noche el golpe había venido del peine y el paño húmedo. Violet se levantó, tomó la vela, se miró una vez más en el espejo, el cabello liso y sin forma, y luego fue al armario y sacó los pasadores que había guardado. Volvió a empezar. Por la mañana el desayuno fue lo que el desayuno siempre era en esa casa. Lord Aldous Hammond estaba en su lugar habitual en la cabecera, detrás del periódico, con la taza de té cerca de la mano derecha y la expresión de un hombre que ha aprendido que el mundo va mejor si uno no le presta demasiada atención. Era un hombre de 54 años, que había tomado decisiones toda su vida, y la más definitiva de todas era no tomar más decisiones de las estrictamente necesarias. Era vizconde por nacimiento y ausente por elección, y las dos cosas habían terminado por ser lo mismo. Philippa hablaba del baile, de la música, de lo que se decía sobre el salón de los Carvel, de si el duque bailaría dado que tenía fama de reservado, de si su vestido color crema quedaría mejor con el broche dorado o sin él. Hablaba con la energía particular de alguien que ha estado esperando algo durante semanas y finalmente lo tiene enfrente. Henriette servía el té con una serenidad que a Violet le resultaba, después de tantos años, casi admirable en su consistencia. Escuchaba a su hija con la atención exacta que correspondía. Respondía en los momentos adecuados, y de vez en cuando dirigía a Violet una mirada completamente neutral, del tipo que no dejaba huella en quien la recibía. Violet untó el pan, bebió el té, escuchó. Había logrado, con los pasadores y algo de tiempo, recuperar una versión del peinado de la noche anterior. No era idéntico. La humedad había dejado el cabello con menos cuerpo del que tenía, y había una sección en el lado derecho que no terminaba de quedar como ella quería, pero estaba ordenado, estaba limpio, era suyo. Tu padre habló ayer con el señor Fenton sobre la visita a Ashfield, dijo Henriette, en el tono de quien menciona algo de relevancia moderada. La familia Hammond tiene cierta obligación con los Carvel de años atrás.
Una cortesía antigua. Lord Aldous bajó el periódico el tiempo suficiente para asentir. Así es, dijo. Asistiremos los 4. Es lo correcto. Volvió al periódico. Philippa sonrió. Henriette asintió con la cabeza. Violet comió su pan. Había sabido, desde que su padre lo anunció 3 días atrás, que no era una invitación que Henriette hubiera elegido extender a ella. Había visto el cálculo fugaz cruzar el rostro de su madrastra en el momento en que Aldous lo dijo, la fracción de segundo antes de que la expresión se recompusiera en algo perfectamente neutro. Su padre no había notado nada. Su padre rara vez notaba nada que no estuviera impreso. Henriette no podía contradecirlo sin hacer evidente que tenía una razón para hacerlo. Entonces no lo contradijo. Simplemente ajustó el plan. Violet lo había entendido en el corredor, a las 11 de la noche, con el peine húmedo y el cabello deshecho. No podía impedirle ir. Podía decidir cómo llegaría. Terminó el desayuno. Dobló la servilleta. Se excusó. El carruaje salió a las 8. El camino hacia Ashfield tomaba 40 minutos y Philippa los llenó casi todos. Hablaba de los invitados que esperaba encontrar, de las últimas noticias del condado, de algo que había leído sobre la decoración del salón principal. Henriette miraba por la ventana con las manos cruzadas en el regazo, ya dentro del baile en su mente, ya moviendo piezas sobre un tablero que solo ella podía ver completamente. Violet miraba el oscuro afuera. Los árboles pasaban rápido en la penumbra. El frío del vidrio llegaba hasta su mejilla, aunque no lo tocara. Pensó en el peinado, en si aguantaría la noche, en el vestido gris que llevaba puesto, que había pertenecido a su madre y que ella había remendado 2 veces con una puntada que era invisible, a menos que supieras dónde buscar. No era el vestido más nuevo del salón. No iba a serlo. Fue la primera en ver las luces de Ashfield, docenas de ellas ardiendo en cada ventana, convirtiendo la niebla de noviembre en algo dorado desde la distancia. Luego los portones, luego el camino largo de entrada, luego el sonido de los caballos aflojando el paso y la puerta del carruaje abriéndose y el aire frío entrando nítido y directo. Bajó la última, acomodó el vestido, levantó la cabeza y entró. El calor del salón llegó primero, seguido del sonido, 300 personas y una orquesta, y el tipo particular de energía que tiene un cuarto lleno de gente que cree estar exactamente donde debe estar. Los candelabros ardían al máximo. El mármol del suelo reflejaba la luz desde abajo. Había perfume y seda, y el murmullo constante de conversaciones que no se detenían nunca del todo. Violet se quedó un momento en la entrada y tomó el salón entero de una vez. Philippa ya había avanzado, moviéndose hacia el centro con el instinto de alguien que sabe cuál es el eje de una habitación. Henriette la seguía a una distancia exacta, la mano cerca del brazo de su hija sin llegar a tocarlo, guiando sin parecer que guiaba. Lo hacían bien, las dos. Se movían por los salones como si el suelo les perteneciera. Violet las siguió a distancia. Estaba acostumbrada a eso también. Fue entonces, mientras avanzaba por el lateral del salón, cuando comenzaron los susurros. No el tipo que viene del ruido general, sino el tipo específico, el que baja de tono de golpe y retoma con una calidad distinta, el que significa que el tema ha cambiado y el nuevo tema está a pocos pasos de distancia. Escuchó una frase clara entre las demás. No pudo evitarlo. Vino de un grupo de mujeres a su izquierda, y la frase era breve y tenía ese filo particular de las observaciones que no se molestan en ser amables. Siguió caminando. Mantuvo la vista al frente y el mentón nivelado y no llevó la mano al cabello, que era lo que había prometido que no haría. Ya había entrado. Ya era demasiado tarde para ser olvidable. Lo que el salón vio el duque Edmond Carvel no estaba donde se suponía que debía estar. Violet lo comprendió después de varios minutos de observación discreta desde el lateral del salón. Un anfitrión de su rango debía estar cerca de la entrada, recibiendo, cumpliendo con la mecánica visible del papel que le correspondía. En cambio, lo encontró junto a la pared opuesta, cerca de los ventanales que daban al jardín oscuro, con una copa en la mano
y la expresión de alguien que ha calculado con precisión la distancia mínima que puede mantener entre él mismo y el centro de la sala sin que eso constituya una descortesía formal. No era timidez. Eso lo entendió enseguida. Los hombres tímidos en los salones miraban el suelo o buscaban conversaciones pequeñas donde pudieran perderse. Él miraba el salón entero con la atención quieta de alguien que observa antes de actuar. Era algo más parecido a la disciplina que a la incomodidad, el tipo de postura que dejan los años en los que moverse sin evaluar primero tiene consecuencias reales. Era más alto de lo que las páginas de Sociedad sugerían. Llevaba el frac oscuro con la naturalidad de quien lo usa porque corresponde y no porque le importe. Tenía el cabello castaño oscuro y los ángulos del rostro más marcados que cualquier retrato que Violet hubiera visto, y había algo en su expresión que los retratos no habían logrado capturar: la ausencia total de afectación. No estaba actuando para el salón, simplemente estaba en él. Violet apartó la mirada antes de que él pudiera notar que lo había estado estudiando. O eso creyó. Philippa hizo su aproximación dentro de la primera media hora. Violet lo vio desde donde estaba, junto a la mesa de los refrigerios, sin intención de acercarse a nada que no fuera el vaso de agua que tenía en la mano. Su hermanastra cruzó el salón con la cadencia de quien ha ensayado el cruce, despacio, pero sin titubear, con esa ligereza calculada que Henriette le había enseñado desde los 14 años. Una conocida en común proveyó la presentación. Philippa hizo una reverencia a la profundidad exacta, sonrió con el calor preciso y dijo algo que hizo reír a las mujeres de alrededor. El duque respondió con una cortesía que Violet, desde lejos, reconoció sin dificultad. Era la cortesía de un hombre que ha sido educado en ella y la ejecuta con competencia, sin que eso implique nada. Una sonrisa que cumplía su función. Una respuesta que cerraba la conversación sin grosería. No pidió el baile. La sonrisa de Philippa no cambió. Era demasiado buena para eso, pero Violet conocía esa sonrisa desde hacía 10 años y sabía leer lo que había debajo, el ajuste microscópico que ocurría cuando algo no salía según lo previsto. La certeza seguía ahí, pero algo en su ángulo había cambiado. Henriette, desde el otro lado del salón, lo vio también. Sus ojos hicieron un barrido rápido y encontraron a Violet junto a los refrigerios. Violet tomó su vaso y miró hacia otro lado. Fue Lady Constance Prewitt quien la encontró primero. Violet no la conocía de vista, pero sí de nombre. Su madre había mencionado a Constance Prewitt en algunas de las pocas conversaciones que Violet conservaba con claridad, siempre con el tono particular que usaba para hablar de personas en quienes confiaba de verdad, que era un tono distinto al que usaba para hablar de personas que simplemente apreciaba. Lady Constance era una mujer de 67 años, cabello completamente blanco, espalda absolutamente recta, y una manera de mirar a la gente que sugería que había visto suficiente del mundo como para no molestarse en fingir que no lo había visto. Se acercó a Violet sin preámbulos y sin el tipo de sonrisa social que se usa para suavizar las aproximaciones. La miró directamente al rostro durante un momento que fue, para los estándares del salón, considerablemente más largo de lo habitual. «Eres idéntica a Evelyn», dijo. Violet no esperaba eso. No esperaba ese nombre dicho así, sin preparación, en medio del ruido de 300 personas y una orquesta. Se quedó completamente quieta durante un segundo. «Era mi madre», dijo. «Lo sé». Lady Constance no bajó la mirada. «La conocí desde que teníamos 17 años. Éramos amigas antes de que ninguna de las dos supiera lo que eso costaba». Hizo una pausa breve. «Hay cosas que necesitas saber. Cosas que ella dejó que yo guardo desde hace tiempo». El salón seguía moviéndose alrededor de ellas. La orquesta terminó una pieza y comenzó otra. Alguien rió con fuerza a 3 metros de distancia. «¿Qué tipo de cosas?», dijo Violet con cuidado. «Las importantes». Lady Constance miró brevemente hacia el centro del salón y luego volvió a ella. «Pero no aquí. Esta noche no es el lugar. Hay demasiados oídos y muy poca privacidad». Watsing. Algo en su expresión se asentó.
como alguien que toma una decisión que ya había tomado antes, pero que ahora hace oficial. Te enviaré un billete cuando pueda recibirte con seguridad. Entonces te lo explicaré todo como corresponde. Antes de que Violet pudiera responder, Lady Constance agregó en un tono más bajo: No lo menciones en tu casa. Luego se alejó con la fluidez tranquila de alguien que ha dicho exactamente lo que vino a decir y no necesita agregar más. Violet se quedó donde estaba, con el vaso en la mano y el nombre de su madre todavía resonando en algún lugar detrás del esternón. Llevaba años sin escuchar ese nombre dicho por alguien que lo conociera de verdad, no como referencia, no como historia, sino como persona real a quien habían conocido y en quien habían confiado. La diferencia era considerable. No tuvo tiempo de procesarlo del todo. Lo sintió antes de entenderlo. No fue un sonido, no fue un movimiento. Fue la sensación específica de ser observada de manera directa, sin el ángulo lateral con que la gente miraba a alguien de quien estaba hablando. Violeta tenía mucha práctica en distinguir los dos tipos. El segundo era incómodo, de una manera que el primero no lo era, pero este era diferente a ambos. No había incomodidad en él. Había simplemente atención, sostenida y sin disimulo. Giró. El duque Edmond Carvel la estaba mirando desde el otro lado del salón. No era un vistazo. No era la evaluación rápida con que los hombres en los bailes medían a las mujeres que no conocían. Era la misma mirada quieta que le había visto dar al salón entero antes, excepto que ahora el salón entero se había reducido a un punto, y ese punto era ella, y él no apartó la vista cuando ella lo encontró. Violet sostuvo la mirada durante 2 segundos, quizás 3. Luego volvió al vaso en su mano y lo dejó sobre la mesa con más cuidado del necesario. Su corazón estaba haciendo algo que no le había pedido permiso para hacer. Lo ignoró. Escuchó el cambio en el salón antes de entender su causa. Se movió como se mueve el sonido en los espacios grandes cuando algo se desplaza del lugar. Una onda de conversaciones que bajaban de volumen y retomaban con una frecuencia distinta, propagándose desde un punto hacia afuera. Violet levantó los ojos. El duque cruzaba el salón, no hacia Filipa, que estaba a unos pasos a su izquierda y que había llegado a la misma conclusión que todos los demás en el cuarto, porque su mentón había subido levemente en preparación. No hacia ninguno de los grupos principales, donde estaría lo lógico que fuera. Cruzaba en dirección a Violet, con el mismo paso medido con que había estado quieto junto a la pared, sin prisa, sin actuación. El grupo de mujeres más cercano a ella miró del duque a Violet y de Violet al duque, con la velocidad de alguien actualizando una cuenta en tiempo real. Violet no se movió. Él se detuvo frente a ella. De cerca era más evidente el cansancio que cargaba, no el de la enfermedad, sino el de quien ha sido competente en circunstancias difíciles durante demasiado tiempo y todavía no ha encontrado el lugar donde dejar eso. Hizo una reverencia correcta, sin exageración, sin el ornamento que los hombres más jóvenes usaban para hacer visible su propio encanto. «Señorita Hammond», dijo. Violet hizo una reverencia. Su gracia. Un breve silencio. El salón había retomado su ruido, pero a un volumen más bajo, y con una cantidad considerable de atención dirigida hacia ese rincón. «Creo que la siguiente pieza es un vals», dijo el duque. No era exactamente una pregunta, pero tampoco era una afirmación que cerrara el espacio para una negativa. Violet notó eso. Lo archivó. «Creo que sí», dijo. «¿Me haría el honor?» Violet lo miró un momento. Era consciente de Henriette en el borde de su visión periférica. Era consciente de Filipa, que había dejado de moverse. Era consciente de al menos 40 personas en la proximidad inmediata que ya no fingían no estar mirando. «Sí», dijo. «Gracias». Él ofreció el brazo. Ella lo tomó. La música comenzó. Violet conocía los pasos. Lo que no había anticipado era la diferencia entre bailar con alguien que cumple una forma y bailar con alguien que tiene una opinión sobre ella. No era ostentación, era una pequeña presión en el momento correcto,
un ajuste tan leve que ella casi no lo registró hasta que se dio cuenta de que se estaba moviendo exactamente como debía, sin esfuerzo, sin calcular el siguiente paso. Guardaron silencio durante los primeros compases. El salón giraba a su alrededor, o ellos giraban dentro del salón. Violet no terminaba de decidir cuál de las dos cosas era. «No es lo que esperaba esta noche», dijo él, en voz lo suficientemente baja para ser solo de los dos. «¿Qué esperaba?», preguntó ella. Él consideró la respuesta antes de darla. Eso también lo notó. «Lo habitual», dijo finalmente, «lo que siempre es igual». La música continuó. En el borde de la pista, los abanicos subían. Cuando la primera pieza terminó, el duque no soltó su brazo. «La siguiente», dijo, «si está dispuesta». En 1843, 2 bailes consecutivos no eran un detalle menor. Eran una declaración hecha frente a 300 personas, el tipo de cosa que aparecía en cartas al día siguiente y en conversaciones durante semanas. Los dos lo sabían. El salón entero lo sabía. «Estoy dispuesta», dijo Violet. El salón lo entendió antes que ella. La segunda pieza era más lenta, lo que lo hacía todo más visible y más difícil de ignorar para quien miraba desde afuera. Henriette, de pie exactamente donde Violet la había visto por última vez, tenía una expresión que Violet no le había visto antes. No era pánico. Henriette no entraba en pánico. Era el gesto de alguien que recalcula con rapidez, que revisa las variables de una situación que no había salido según lo planeado y ya está construyendo la respuesta. Philippa estaba con un grupo junto a la pared opuesta, sonriendo y hablando, dando toda la apariencia de estar perfectamente indiferente, lo que significaba que no lo estaba en absoluto. Violet mantuvo los ojos al frente. Había tomado una decisión en algún momento de la primera pieza, sin ceremonia, sin anunciarla ni siquiera para sí misma. No iba a pasar este baile mirando el rostro de Henriette. No iba a pasarlo calculando consecuencias, ni preparando la neutralidad cuidadosa que necesitaría en el carruaje de vuelta. Habría tiempo para eso. Esta noche, por el momento que durara, no lo habría. Cuando la segunda pieza terminó, los dos se separaron con la formalidad que correspondía. Violet hizo una reverencia. Él inclinó la cabeza. El salón retomó su movimiento ordinario, pero algo en su frecuencia había cambiado. La mujer que una hora antes había dicho algo sobre su cabello, ahora la miraba con una expresión completamente distinta. 2 hombres que no conocía hablaban en voz baja detrás de sus programas. Cerca de la entrada, una joven le decía algo a su acompañante con el abanico delante de la boca. Había entrado como una rareza. Estaba de pie ahora como otra cosa. El carruaje de vuelta salió pasada la medianoche. Philippa miraba por la ventana. Violet tenía las manos juntas en el regazo. Henriette no habló durante los primeros 10 minutos del camino, y ese silencio tenía un peso que Violet reconoció sin necesidad de que nadie se lo nombrara. No era el silencio del agotamiento ni el de la indiferencia. Era el silencio de alguien que piensa con cuidado y todavía no ha terminado de decidir lo que ha decidido. Violet miró el oscuro pasar por la ventana y no dijo nada. Eso también lo había aprendido hace mucho tiempo. El veneno viaja, deprisa. Henriette comenzó al día siguiente, no con gritos, no con reproches, con visitas. La primera fue a la señora Alderton, que vivía a 20 minutos en carruaje y que tenía la particularidad de estar en el mismo comité de beneficencia que la madre del duque Carvel. Era el tipo de mujer que coleccionaba información con el cuidado con que otros coleccionaban porcelana, con ojo para el valor y con sentido claro de a quién podía resultarle útil mostrarla. Henriette llegó a las 11, aceptó el té y habló durante 40 minutos con la voz modulada y levemente preocupada de alguien que comparte algo que preferiría no tener que compartir. No inventó nada. Eso era lo más preciso que podía decirse de su método. Tomó lo que existía y lo inclinó. Evelyn Hammond había muerto de fiebre 10 años atrás, después de un periodo de aislamiento que la familia nunca había explicado en detalle. Eso era cierto. Lo que Henriette hizo con eso fue agregar el peso de las pausas, la inclinación de la cabeza,
La frase que no terminaba porque no hacía falta terminarla, para que el oyente la completara solo. Habló de fragilidad hereditaria, con la vaguedad exacta de quien no quiere difamar pero siente la responsabilidad de informar. Habló de episodios de juicio comprometido, sin especificar cuáles ni cuándo, porque la especificidad habría podido ser refutada. Habló de una dificultad persistente para comprender la propia posición. Palabras que no dejaban bordes claros, que no podían ser tomadas y examinadas porque se deshacían al intentar asirlas, pero que dejaban una impresión que sí permanecía. Terminó con la frase que usaba siempre para ese tipo de conversaciones. Uno odia tener que decirlo, pero uno odiaría más que una familia como los Carvel fuera tomada por sorpresa. La señora Alderton asintió con la expresión de quien acaba de recibir algo que considera su obligación transmitir. La segunda visita fue a Lady Forstey, que conocía a todo el mundo y que procesaba la información social del condado con la velocidad de un río en primavera. Con ella, Henriette fue levemente menos específica y levemente más afligida, que era la calibración correcta para ese tipo de audiencia. La tercera visita no era a alguien que Violet conociera. Era a una mujer cuyo nombre no circulaba en los salones, pero cuya proximidad a la familia Carvel era lo suficientemente directa como para que lo que llegara a sus oídos llegara, con muy pocas escalas, a los de la duquesa. Para cuando Henriette volvió a casa esa tarde, el trabajo estaba hecho. Violet no lo supo de inmediato. Los días que siguieron al baile transcurrieron en la superficie con una normalidad que era, en sí misma, una señal. Henriette estaba serena. No serena de la manera en que estaba serena cuando guardaba algo, sino de la manera en que lo estaba cuando había resuelto algo. Era una diferencia sutil, y Violet la conocía bien. Hubo 2 bailes en las semanas siguientes. El primero, en casa de los Whitmore, al que asistieron los 4 como familia. El segundo, más pequeño, en la propiedad de los Fenwick, donde la mitad de los presentes en Ashfield habían vuelto a reunirse. En ambos, el duque Carvel estaba presente. En ambos, se acercó a saludarla. La diferencia era esta. En Ashfield, cuando cruzó el salón, lo había hecho con una intención que el cuarto entero había podido leer. Ahora la saludaba con la corrección exacta que correspondía entre personas que ya habían sido presentadas en sociedad. Un saludo, una inclinación de cabeza, palabras suficientes para cumplir con la forma. Nada que excediera a eso. Violet lo notó en el primer baile. Lo confirmó en el segundo. No era frialdad. La frialdad tenía una dirección, un borde hacia el que apuntaba. Esto era distinto. Era la cautela de alguien que ha escuchado algo y todavía no sabe qué hacer con ello. Había una diferencia entre un hombre que había decidido ignorarla y un hombre que se había detenido a mitad del camino porque algo le había hecho dudar. Y Violet, que llevaba años leyendo los matices de las personas que la rodeaban, sabía cuál de los dos tenía enfrente. Esto no había ocurrido solo, esto había sido construido. Volvió del segundo baile con esa certeza asentada en algún lugar entre el pecho y el estómago, fría y precisa, como una fecha en un calendario. No sabía todavía los detalles. No sabía qué se había dicho ni a quién, pero conocía el patrón. Lo había visto aplicado en versiones menores a lo largo de 10 años, siempre con la misma firma. Nada que pudiera refutarse directamente, todo orientado a producir un efecto específico. Henriette había actuado, y lo había hecho antes de que hubiera algo concreto que actuar. Fue 2 días después cuando encontró a su padre. No lo había buscado. Rara vez lo buscaba, porque la experiencia le había enseñado que las conversaciones con Lord Aldous Hammond producían muy poco fuera de la confirmación de que él prefería no tener conversaciones. Pero esa tarde lo encontró en el corredor de la planta baja, saliendo del estudio con un libro bajo el brazo, y algo en la claridad fría que llevaba encima desde el segundo baile hizo que se detuviera. Su padre levantó los ojos con la ligera sorpresa de alguien que no esperaba encontrar a nadie. Violet, padre, él esperó. Era lo que hacía en las conversaciones que no había iniciado él mismo.
esperaba a que la otra persona demostrara que había una razón suficiente para continuar. Violet lo miró. Miró el libro bajo su brazo, el chaleco ligeramente arrugado, los ojos grises que eran los mismos ojos que ella veía en el espejo cada mañana y que en él expresaban tan poco. Pensó en preguntarle si sabía lo que Henriette había estado haciendo. Pensó en decirle que se había enterado, aunque fuera parcialmente, de que algo había sido puesto en movimiento. Pensó en lo que había hecho con esos pensamientos en otros años, doblarlos con cuidado y guardarlos en el lugar donde guardaba las cosas que no tenían a dónde ir. Esta vez no los dobló. ¿Estás bien?, dijo su padre, con la incomodidad de quien detecta que la conversación puede volverse difícil. Sí, dijo Violet. Lo miró un momento más. Luego siguió caminando por el corredor. No era que no supiera qué decirle, era que lo sabía con demasiada exactitud. Y decirlo no iba a cambiar nada que su padre no hubiera elegido ya no cambiar. Aldous Hammond era un hombre que había tomado decisiones toda su vida, y la más definitiva era la de no intervenir en lo que ocurría en su propia casa. No por maldad, por una comodidad tan larga y tan profunda que ya se había convertido en carácter. Eso, entendió Violet mientras subía las escaleras, era su propia versión del daño, no la crueldad calculada de Henriette, sino la ausencia sistemática de alguien que debería haber estado presente y había elegido no estarlo, y la diferencia entre los dos, que ella había tardado años en nombrar, era que a uno podía entenderlo y al otro podía conocerlo. Entender no era perdonar, conocer no era aceptar. Llegó a su cuarto, cerró la puerta. El billete llegó esa misma tarde. Era breve, escrito con la letra firme y sin ornamentos de alguien que no necesita decorar lo que dice para que tenga peso. Venía sin sobrecerrado, doblado simplemente, con su nombre en el exterior. Lo abrió junto a la ventana, con la luz gris de la tarde entrando desde afuera. Ven a visitarme el jueves, a las 11. Hay cosas que pertenecen a ti y que llevan demasiado tiempo en mis manos. Es hora de que las tengas. No había firma, pero no hacía falta. Violet reconoció la misma cadencia directa y sin preámbulos de la mujer que se le había acercado en el salón de los Carvel y le había dicho que era idéntica a su madre, Lady Constance Prewitt. Violet dobló el billete. Lo sostuvo un momento entre los dedos. Había pasado 10 años desde que Evelyn Hammond murió en el cuarto del extremo del corredor con fiebre alta y las cortinas cerradas. Y en todos esos años, nadie en esa casa había pronunciado su nombre con el peso específico que tenía cuando alguien lo había conocido de verdad. Nadie le había dicho que guardaba algo de ella. Nadie le había dicho que había algo que guardar. El jueves estaba a 2 días. Guardó el billete en el interior del cajón superior de su tocador, debajo de los pasadores que no usaba. Luego se sentó en la silla junto a la ventana y miró el jardín afuera, el cielo gris de noviembre, los árboles que habían perdido casi todas las hojas, y pensó en Henriette en sus 3 visitas, en la señora Alderton y en Lady Forster, y en quién más había estado en esa cadena, y en el duque Carvel saludándola en 2 salones con la corrección exacta de alguien que se ha detenido antes de seguir adelante. No pensó en lo que podría haber sido si las semanas hubieran transcurrido de otra manera. Ese tipo de pensamiento era un lujo que no se había permitido desde los 15 años, y no iba a empezar ahora. Pensó en lo que había, en lo que todavía podía moverse. El jueves estaba a 2 días, y Lady Constance Prewitt había guardado algo de su madre durante una década, y había algo en eso que Violet todavía no podía nombrar del todo, pero que sentía con la certeza de las cosas que ya existen antes de que uno les encuentre las palabras. Afuera, el viento movió las últimas hojas de la rama más alta del árbol junto al muro. Violet las vio caer y no apartó la vista hasta que dejaron de moverse. Lo que Evelyn dejó. La casa de Lady Constance Prewitt estaba en el extremo norte del pueblo, separada de las propiedades más grandes por un jardín que en verano debía ser considerable y que en noviembre era una sucesión de arbustos ordenados y senderos cubiertos de hojas mojadas. No era una casa pequeña, pero tampoco intentaba ser más de lo que era. Tenía la solidez tranquila de los lugares habitados durante mucho tiempo por alguien que sabe exactamente quién es. Violet
Llegó sola, en el carruaje más pequeño de la casa, a las 11 en punto. Había dicho en el desayuno que tenía una visita de cortesía pendiente con una conocida, y nadie había preguntado más. Philippa estaba ocupada con la modista. Henriette tenía sus propios planes para la mañana. Lord Aldous leía. La doncella de Lady Constance la hizo pasar a una sala pequeña con 2 sillones frente a una chimenea encendida y estantes de libros en cada pared disponible. No había ornamentos innecesarios. No había el tipo de decoración que existe para demostrar algo. Era un cuarto que pertenecía a alguien que usaba las cosas que tenía. Lady Constance entró 2 minutos después. Llevaba un vestido de lana gris oscuro y el mismo porte recto de la noche del baile, como si la postura fuera algo que ella no abandonaba con el cambio de ropa. Traía en la mano una caja de madera rectangular, pequeña, del tipo que se usa para guardar documentos o correspondencia. La dejó sobre la mesa entre los 2 sillones antes de sentarse. «Gracias por venir», dijo. Y luego, sin transición, «Voy a contarte todo desde el principio. Interrumpe si necesitas hacerlo». Violet se sentó. Asintió. Lady Constance conocía a Eveline desde los 17 años. Se habían conocido en casa de una familia común antes de que ninguna de las dos estuviera casada, en esa época en que las amistades se forman con una rapidez y una profundidad que después resulta difícil de explicar porque el mundo todavía no ha enseñado a calcular el costo de confiar. Habían seguido siendo amigas a través de los matrimonios, de las casas separadas, de los años en que la vida de cada una tomó su dirección. Eveline era, dijo Lady Constance, el tipo de persona que uno no olvidaba aunque pasaran décadas sin verse, porque había algo en su manera de estar presente que dejaba huella. Cuando Eveline enfermó, mandó llamar a Lady Constance. Esto fue en el otoño de 1833, 3 semanas antes de que la fiebre se volviera irreversible. Eveline todavía podía escribir, todavía podía hablar con claridad en las horas buenas, y lo que quería era dejar en orden lo que podía dejar en orden antes de que ya no pudiera hacerlo. Lord Aldous, explicó Lady Constance, con la neutralidad cuidadosa de quien describe algo sin emitir un juicio que no ha sido pedido, era un hombre que amaba a su hija, pero que no era, por naturaleza ni por hábito, alguien capaz de protegerla de manera activa. Eveline lo sabía. No lo juzgaba por ello. Simplemente lo tomaba en cuenta y actuaba en consecuencia. Había una persona en quien Eveline confiaba para ese tipo de asunto. El padre del duque Carvel, Edmund Carvel padre, que había sido amigo de la familia durante décadas y que tenía la combinación específica de carácter, posición e influencia que hacía que un acuerdo con él significara algo concreto. Los dos se conocían desde la infancia, habían crecido en el mismo condado y había entre ellos el tipo de confianza que no necesita explicarse porque ha sido probada por el tiempo. Lo que Eveline le pidió fue un acuerdo formalizado, no un casamiento arreglado. Eso lo dejó claro desde el principio. Era una salvaguarda, un documento que reconocía a Violet como hija legítima y persona de posición dentro de la familia Hammond, que establecía que tenía derecho a ser considerada en sociedad con el mismo peso que cualquier otro miembro de esa familia, y que dejaba constancia de que la familia Carvel estaba al tanto de su existencia y de su situación. No era una orden ni una obligación. Era, dijo Lady Constance, una puerta dejada abierta en caso de que todo lo demás se cerrara. Edmund Carvel padre firmó. Eveline firmó. Lady Constance fue testigo. 3 semanas después, Eveline Hammond murió. Lady Constance guardó el documento. Había esperado el momento en que hubiera razón para que Violet lo supiera, que era cuando hubiera alguien con quien usarlo, o cuando Violet fuera lo suficientemente mayor para entender lo que significaba y lo que no significaba. Había esperado quizás demasiado, dijo, con algo en la voz que era lo más cercano a la disculpa que Lady Constance probablemente llegaba. Entonces llegó la parte que Violet todavía no sabía. 14 meses atrás, un escribano que trabajaba ocasionalmente para Lord Aldous había cometido el error de enviar a la casa Hammond
una copia de correspondencia que debía haber ido a otro destino. En ese paquete equivocado había una referencia al documento, no el documento en sí, sino una mención en una carta que el padre de Edmond había escrito años atrás a su propio abogado, en la que describía el acuerdo en términos generales. Henriette lo había encontrado. Lady Constance lo supo porque el mismo escribano, consciente de su error, había venido a informarle con el nerviosismo de alguien que sabe que ha abierto algo que no debía abrirse. Para entonces ya era tarde. Henriette había tenido la carta durante 2 semanas. Desde ese momento, cada movimiento de Henriette había tenido una dirección. No era que quisiera destruir a Violet, aclaró Lady Constance. Era más simple y más frío que eso. Quería que Violet no llegara al campo de visión del duque Carvel antes de que Philippa estuviera establecida. El documento no le daba a Violet ninguna garantía de matrimonio, pero le daba visibilidad, posición y una conexión con la familia Carvel que Henriette no podía permitir que existiera mientras sus propios planes estuvieran en curso. No le concedía un destino escrito, pero sí un respaldo imposible de ignorar. Si alguna vez su lugar era disminuido, ocultado o puesto en duda dentro de la casa Hammond, los Carvel podrían reconocer públicamente lo que Evelyn había dejado establecido. Lady Constance abrió la caja de madera. Sacó un documento doblado, con el tipo de papel que usa el tiempo para volverse más firme en lugar de más frágil, y lo dejó sobre la mesa frente a Violet. «Es tuyo», dijo simplemente. Violet no lo tomó de inmediato. Lo miró durante un momento sobre la superficie de la mesa. El papel doblado con su nombre escrito en la cubierta con la letra de alguien que ella no había vuelto a ver en 10 años, y que sin embargo reconoció sin necesidad de pensarlo. Porque hay cosas que no se olvidan aunque uno no sepa que las recuerda. Luego lo tomó, lo leyó despacio, con la atención de alguien que lee para entender y no para encontrar lo que ya espera encontrar. Era un documento claro. El lenguaje era el del periodo, formal y preciso, pero la intención era inequívoca. Su madre había pensado en ella, había actuado, había dejado algo en el mundo que tenía el único propósito de protegerla. Violet terminó de leer. Dobló el documento con cuidado, lo dejó sobre sus rodillas. La rabia que sintió no fue la rápida, no fue la que llega con calor y pasa, fue la otra, la que llega fría y se asienta en los huesos y no tiene prisa porque sabe que tiene razón. No era rabia contra Lady Constance, que había guardado algo durante 10 años, esperando el momento correcto, y que ahora se lo entregaba con la solemnidad tranquila de alguien cumpliendo una promesa larga. No era rabia contra su madre, que había hecho lo que podía con el tiempo que le quedaba. Era rabia contra los 14 meses, contra las 3 visitas, contra el peine húmedo y la noche del baile, y los 2 saludos correctos y fríos en los 2 bailes siguientes. Contra la eficiencia silenciosa con que algo que le pertenecía había sido usado como razón para mantenerla invisible. Se quedó en silencio durante un momento que Lady Constance no interrumpió, porque era el tipo de mujer que entendía la diferencia entre un silencio que necesita ser llenado y uno que necesita ser respetado. Luego Violet levantó los ojos. «El duque», dijo, «sabe de la existencia del acuerdo. Su padre se lo mencionó cuando estaba enfermo», dijo Lady Constance. Una referencia breve, sin nombres, sin detalles. No sabe a quién se refiere ni cuál es su naturaleza exacta. Y no sabe que los rumores sobre mí y el documento tienen el mismo origen. No, para él son 2 cosas separadas. Eso es precisamente lo que Henriette quería. Violeta sintió, lentamente, con la cadencia de alguien que está terminando de construir algo que ya tenía casi armado. «Necesito que organice un encuentro», dijo. «Los 3. Usted, el duque y yo. En esta casa, si es posible». Lady Constance la miró durante un momento con la expresión de quien evalúa si la persona frente a ella sabe lo que está pidiendo. «¿Estás segura?» «Sí». Lady Constance asintió una vez. «Lo organizaré». Violet volvió a su casa a la 1 de la tarde. Encontró a su padre cerca del estudio.
con otro libro bajo el brazo, y la misma expresión ausente de quien parecía vivir siempre a un paso de cualquier conversación difícil. Esta vez, Violet se detuvo. «Quiero preguntarte algo», dijo. Su padre esperó. «El acuerdo que mi madre formalizó con Edmund Carvel antes de morir». Hizo una pausa de un segundo. «¿Lo sabías?». El rostro de Lord Aldous Hammond no cambió de manera dramática. No hubo color en las mejillas, ni movimiento brusco. Fue algo mucho más pequeño y mucho más claro. El tipo de inmovilidad que no es compostura, sino reconocimiento. El silencio de alguien que ha sido encontrado. No respondió. Violet lo miró durante 3 segundos. 4. Los suficientes para tener la respuesta que necesitaba. «Gracias», dijo. Pasó a su lado y subió las escaleras. No hubo lágrimas. No porque no hubiera dolor, sino porque el dolor tenía ya demasiado tiempo viviendo en ella como para necesitar esa salida específica. Era la confirmación de algo que había sospechado en capas distintas durante años, que su padre no había abandonado su protección por ignorancia, sino por la elección continua y renovada de no intervenir. Había sabido del documento, había sabido del acuerdo de su madre, y había dejado que Henriette encontrara esa carta sin consecuencias, del mismo modo en que había dejado que los años transcurrieran del mismo modo. Cerró la puerta de su cuarto, dejó el documento sobre el tocador, lo miró un momento más, la letra de su madre en la cubierta, y pensó que Evelyn Hammond había muerto a los 34 años, sin saber si lo que dejaba llegaría a donde debía llegar. Había confiado en que sí, había actuado como si así fuera. Violet tomó el documento y lo guardó en el cajón, junto al billete de Lady Constance. El encuentro estaba por organizarse. Había cosas que decir y cosas que nombrar y cosas que poner en su lugar correcto, y ella iba a estar presente para cada una de ellas. Esta vez no iba a quedarse en el borde del salón. La puerta que él la construyó Violet llegó a casa de Lady Constance 20 minutos antes de la hora acordada. No fue por nerviosismo, fue por elección. Había algo en la idea de estar ya presente cuando él llegara que le parecía importante de una manera que no terminaba de poder nombrar del todo, pero que tenía que ver con la diferencia entre ser encontrada y estar. Llevaba demasiados años siendo encontrada en los bordes de las cosas. Esta vez quería estar en el centro antes de que empezara. Lady Constance no hizo comentarios sobre la hora. Simplemente la hizo pasar a la misma sala de la visita anterior, con la chimenea encendida y los estantes de libros en cada pared, y le ofreció té que Violet aceptó y sostuvo sin beber mientras miraba la puerta. El duque Edmund Carvel llegó a las 11 en punto. Entró con el mismo paso medido de siempre, el mismo porte de alguien que evalúa antes de actuar, y se detuvo un momento al verla ya sentada. No fue una detención larga, fue la fracción de segundo de alguien que registra que la situación es distinta a lo que esperaba, y lo incorpora sin perturbación visible. «Señorita Hammond», dijo. «Su gracia», respondió Violet. Lady Constance los dejó encontrarse con la vista durante un instante antes de indicarle a él el sillón frente a Violet y sentarse ella misma en la silla lateral, con la caja de madera sobre la mesa entre los tres. «Gracias por venir», dijo Lady Constance, y luego, con la misma cadencia directa que Violet ya le conocía, «Voy a decirles lo que sé. Cuando termine, podrán hacer las preguntas que necesiten». Lady Constance habló durante 20 minutos. Repitió lo que le había contado a Violet, pero esta vez con el documento sobre la mesa desde el principio, visible para los dos. Habló del acuerdo, de Evelyn, de Edmund Carvel padre, de la naturaleza exacta de lo que había sido firmado, y de lo que significaba, y de lo que no significaba. Habló de los 14 meses desde que el escribano cometió su error y la carta llegó a manos equivocadas. Habló de las 3 visitas de Henriette después del baile de Ashfield, de los nombres de las mujeres visitadas, de las palabras específicas que habían sido usadas porque Lady Constance era el tipo de persona que cuando decidía guardar información, la guardaba completa.
y habló de la conexión que Henriette había calculado que nadie trazaría, que el documento y los rumores tenían el mismo origen, que habían salido de la misma casa y apuntaban en direcciones opuestas precisamente porque una persona necesitaba que nunca fueran vistos como lo que eran, dos piezas del mismo movimiento. El duque escuchó sin interrumpir. Violet lo observó sin ser obvia en ello. No movió el rostro de manera dramática. No hubo expresiones que cruzaran su cara con la velocidad de las personas que sienten sin haber aprendido a contenerse. Era la inmovilidad de alguien que procesa en silencio, que archiva mientras escucha, que llega a sus propias conclusiones antes de que el otro termine de hablar. Cuando Lady Constance terminó, hubo un silencio que duró lo suficiente para tener peso. Las inconsistencias, dijo el duque finalmente. Su voz era quieta. Había 3 personas que afirmaban haber sabido de esto durante años. Ninguna pudo decirme un momento específico, una situación concreta. Solo la impresión general. Hizo una pausa breve. Las impresiones generales no se acumulan solas. No, dijo Lady Constance. Retrocedí porque no tenía cómo verificarlo, dijo. No era una disculpa todavía. Era un hecho siendo nombrado. Y porque no verificarlo y seguir adelante, me parecía el tipo de error que no se deshace fácilmente. Lady Constance lo miró durante un momento. Luego miró a Violet. Creo, dijo, con el tono de alguien que cierra un capítulo que le ha pertenecido demasiado tiempo, que hay cosas que los dos necesitan decirse sin que yo esté en la sala. Se levantó, tomó su taza. Salió con la fluidez tranquila de alguien que ha esperado 10 años para cerrar una puerta y lo hace sin prisa ahora que finalmente puede. Quedaron los dos en el silencio de la sala, con el fuego de la chimenea moviéndose entre ellos y el documento todavía sobre la mesa. Edmond Carvel no se acomodó en el sillón con la postura de quien está en una reunión social. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y miró a Violet con la misma atención directa con que la había mirado desde el otro lado del salón de Ashfield, excepto que ahora no había 300 personas alrededor, calculando qué significaba. Lo que hice en esas semanas, dijo, fue retroceder sin explicación. Eso tuvo un efecto que no debería haber tenido, independientemente de la razón. Violet lo miró. Lo nombras como si fuera un error de procedimiento. No. Algo en su expresión cambió. No mucho, pero suficiente. Lo nombro como lo que fue. Una decisión que tomé con información incompleta y que debería haber cuestionado antes de actuar en consecuencia. Investigaste las inconsistencias después. Sí, cuando ya había transcurrido demasiado tiempo. Violet no respondió de inmediato. Miró el fuego durante un momento. Luego volvió a él. Reconozco lo que pasó, dijo finalmente. Y reconozco que lo estás nombrando sin intentar reducirlo. Hizo una pausa. Pero reconocer algo no es lo mismo que confiar. Y yo no confío rápido. No porque quiera castigarte, sino porque es la verdad de cómo funciono. Y prefiero decírtelo ahora a actuar como si no fuera así. Edmond la miró durante un momento. ¿Qué necesitarías?, dijo. Tiempo, dijo Violet. Y que lo que viene a continuación sea real y no una versión de lo que los dos creemos que se espera de nosotros. Algo en él se asentó. No fue alivio exactamente. Fue el reconocimiento de alguien que ha escuchado algo honesto y sabe la diferencia entre eso y lo que escucha habitualmente. Eso puedo ofrecerlo, dijo. Violet volvió a su casa pasado el mediodía. El cielo estaba cubierto y el viento había traído consigo el tipo de frío que en noviembre ya anunciaba lo que diciembre traería. Bajó del carruaje, subió los escalones de la entrada y abrió la puerta. Henriette estaba en el vestíbulo. No era casualidad. Con Henriette rara vez lo era. Estaba de pie junto a la mesa lateral con un par de guantes en la mano, como si acabara de llegar o estuviera a punto de salir, y levantó los ojos cuando Violet entró con la calma de alguien que ha decidido con anticipación cómo va a ser esta conversación. Violet cerró la puerta detrás de ella. Las dos se miraron. «Has estado fuera toda la mañana», dijo Henriette. Su voz tenía el tono moderado de siempre, el que no revelaba nada porque no necesitaba revelar nada. «Sí».
dijo Violet. Un silencio breve. Henriette esperaba que dijera más. Violet no dijo más. ¿Visita de cortesía?, dijo Henriette, con la ligereza de quien hace una pregunta que ya sabe no es tan ligera. Violet la miró directamente. El acuerdo que mi madre formalizó antes de morir va a ser reconocido formalmente, dijo. Sabrás los detalles por los canales que corresponden. Henriette no se movió. No cambió de expresión de ninguna manera que un observador externo hubiera podido catalogar con certeza, pero Violet llevaba 10 años estudiando ese rostro y sabía leer lo que había debajo de la superficie quieta. El momento en que alguien deja de ejecutar un plan y empieza a evaluar si hay otro. Eso era lo que estaba viendo ahora. No derrota, no gracia. El cálculo frío y continuo de alguien que no tiene otro modo de existir que no sea ese. Henriette sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego bajó los ojos a los guantes en su mano, los dobló con precisión sobre la mesa y subió las escaleras sin decir nada más. Violet se quedó en el vestíbulo un momento. No había triunfo en lo que sentía. No era eso. Era algo más parecido a la solidez, a la sensación de estar parada sobre algo que no iba a moverse, que no dependía de la aprobación de nadie, ni de que alguien eligiera ver lo que había preferido no ver durante 10 años. Era la diferencia entre pedir un lugar y tener uno. Subió a su cuarto, abrió el cajón del tocador, miró el documento un momento, la letra de su madre en la cubierta, y luego lo cerró. Filipa dejó de hablar del duque después de la segunda semana. No por aceptación, sino por orgullo. Se refugió en vestidos, visitas y pequeñas indiferencias cuidadosamente exhibidas, como si la pérdida de una posibilidad pudiera volverse menos visible si nadie la nombraba. Diciembre llegó con la velocidad silenciosa que tienen los meses fríos. La visita fue un lunes por la mañana, anunciada con la anticipación correcta y recibida con la formalidad que correspondía. El duque Edmond Carvel llegó en carruaje, fue introducido en la sala principal y Lord Aldous Hammond lo recibió con la rigidez incómoda de un hombre que sabe que hay cosas que deberían haber ocurrido de otra manera y no tiene modo de deshacerlas, solamente de estar presente en lo que sigue. Filipa no bajó. Henriette sí, cumplió con la forma y se retiró con la compostura de siempre. Nada en su comportamiento podía ser señalado. Eso, pensó Violet, probablemente nunca cambiaría. La conversación entre Edmond y Violet fue breve. No había audiencia, salvo la distancia respetuosa de la sala donde Lord Aldous había optado por leer junto a la ventana, con una concentración que era, Violet sospechaba, considerablemente menor de lo que aparentaba. «Me gustaría visitarla con intención declarada», dijo Edmond. «Si usted lo permite». Violet lo miró. «Puede hacerlo», dijo. «Pero necesitará tener paciencia». «Ya lo dijo. Lo repito porque lo digo en serio. No como advertencia, como condición». Él asintió. No con la prisa de quien quiere terminar la parte incómoda, sino con la cadencia de alguien que ha escuchado y ha entendido que lo que se le dice es exactamente lo que parece. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «No lo sé todavía», dijo Violet. Eso también es parte de la respuesta honesta. Algo en la comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa. Era el gesto de alguien que reconoce, en lo que acaba de escuchar, algo que no esperaba encontrar y que aprecia precisamente por eso. «Entonces esperaré a que lo sepa», dijo. Esa tarde, Violet se sentó junto a la ventana de su cuarto, con la luz de diciembre entrando baja y lateral, como siempre en esa época del año. Afuera el jardín estaba quieto, los árboles sin hojas, el suelo duro por el frío de los días anteriores. Pensó en su madre. Evelyn Hammond había muerto a los 34 años en el cuarto del extremo del corredor, y en las últimas semanas de vida había usado las horas buenas para escribir cartas, firmar documentos y dejar en manos de alguien de confianza las cosas que no podía llevarse consigo. No había sabido si llegarían. No había podido saber si Violet estaría algún día en una sala con el documento en las manos y la comprensión de lo que significaba.
Había actuado de todas formas. Había dejado una puerta abierta sin saber si alguien la cruzaría. Violet miró el jardín frío afuera y pensó que había cosas que tardaban 10 años en llegar a donde debían llegar, y que eso no las hacía menos ciertas ni menos propias. Pensó en la sala de Lady Constance, en la conversación con Edmund, en el vestíbulo con Henriette, y la solidez tranquila de haber dicho lo que tenía que decir sin levantar la voz. Pensó en que había entrado al baile de Ashfield con el cabello intervenido y el vestido de su madre y la determinación de no desaparecer, y no había desaparecido. La puerta que Evelyn había dejado abierta llevaba 10 años esperando. Violet la había cruzado por cuenta propia, a su propio paso, en sus propios términos. Eso entendió mientras la luz de diciembre se volvía más baja y el jardín más oscuro. Era exactamente como su madre lo habría querido.